¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene 3 entradas y tiene 2 salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK, por eso 2 de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que se llama la señal de reloj y tenemos 2 salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice una es complemento de la otra. Eso quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0. Y viceversa, si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. De hecho, esto se observa porque hay un inversor a la salida de la Q negada. Otro punto que tenemos que considerar es con el flip-flop, que tiene 2 posibles estados de salida. Cuando uno escuche el concepto de estado del flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado. Si Q vale 0, Q negada vale 1, esto representará otro estado. Por eso se dice acá que tiene 2 posibles estados. Usualmente estos estados se les llama set y a los otros estados se les llama reset. Otro aspecto que tienen los flip-flop es que, y es de entenderse, que cuando uno modifica una entrada o las 2 entradas, particularmente J y K o S y R en otro ejemplo del flip-flop, pues entonces los valores en la salida van a cambiar, y cambiar los valores en las salidas pues representa cambiar el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace sus cambios en relación a las señales que están acá en medio, que ya lo habíamos mencionado, que se conoce como la señal de reset, que se conoce como la señal de reloj. Estos movimientos de la salida se van a dar cuando la señal de reloj se lo indique aquí. Revisaremos el flip-flop que se conoce como el disparado por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se reconoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel alto a bajo se le conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados ya sea en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos 2 flip-flop de los más comunes, este que es el SR y este que es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres, SR y JK, el siguiente reloj, y a su salida tienen a Q y a Q negada, que es su complemento. Entonces, ¿qué los diferencia? Esto es lo que vamos a ver en un momento. Comenzamos con el flip-flop SR disparado por flanco. Como mencionamos, o se dispara en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos las 2 imágenes de los flip-flop, en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada del reloj. Y bueno, esto nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. En el lado izquierdo está la imagen del flip-flop SR, también disparado por flanco, y el hecho de que no aparezca ese inversor en la entrada del reloj nos da a entender que este se dispara en los flancos de subida. Aquí tenemos el flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad, tenemos S y R con sus 4 combinaciones 00, 01, 10 y 11. Tenemos que trabajar con los flancos de subida
y vemos los 4 posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas S y R tiene 0 en S y tiene 0 en R. Esto es que cambiamos a estos valores. ¿Por qué? Porque S y R pudieron tener valores diferentes previo a esto. Lo que dice que el estado, que recordemos otros valores que tienen Q y Q negada, no van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negado va a tener el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Ya sabemos cómo se provoca o se ocasiona esto, pero en ese intervalo de tiempo entre el flanco de subida pusimos a S con 0 y a la R con 0. Entonces será un flanco de subida. Como este estado dice que va a permanecer igual, entonces dice que en este flanco de subida Q va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de ese flanco de salida Q negada valía 1 y Q valía 0, e independientemente de lo que valía SR y los pusimos los dos a ceros antes de que fuera el blanco de subida, cuando se dé esto, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso dice acá que en la columna del clock, que es un estado indiferente, porque no importa si en el flanco de subida o de bajada, en cualquier instante del reloj, el estado no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando vamos al segundo? Cuando S vale 0, R vale 1. El flanco de subida tiene que ser el clock, entonces provoca el estado de reset. Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. El estado de set es cuando S vale 1, en el cual R es 0 y los flancos de subido se van a cambiar. Por lo tanto, el Q va a valer 1 y Q negada va a valer la salida de 0. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto? La S y la R y se van al flanco de subida, se dice que es un estado no válido, por eso los signos de interrogación, porque lo que se va a generar es que tanto como Q negada hay en niveles altos, lo cual en cierta parte contrapone los flip-flop. Necesariamente Q negada tiene que valer 0 o viceversa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos el flip-flop SR. Tenemos la entrada S, la entrada R, tenemos la salida Q y tenemos la salida Q negada. Vamos a poner la simulación y veamos que cuando teniendo en S el valor de 1 y en R el valor de 0, entonces en Q deberíamos de tener el estado alto y Q negada el estado bajo. Le damos play a la simulación y veremos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora vemos el estado alto en un R y estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener en el estado de reset es que Q negada cuando este va a encender y Q se va a apagar. Entonces le damos play y aquí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso. Paramos la simulación y ahora vamos a ponerle a ambos 0. Se supone que con este se va a encender y Q va a apagarse. Entonces si le damos play, lo que hace es regresar y es donde se realiza ese cambio. Así que iremos al tercer caso, paramos la simulación y ahora le vamos a poner a ambos 0 y recordemos que ese estado es el de no cambio. Entonces cuando demos el play a la simulación se debe de mantener en un estado contrario. Entonces le damos play y vemos como el hecho de tener en 0 y en 0 nos mantiene al flip-flop en 0 en ese estado. Finalmente paramos la simulación y vamos a poner a los dos en alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto Q como Q negado igual va a ser en un estado inválido.
Siempre las salidas son complementarias, entonces damos play y vemos cómo Q negada y Q en ese estado van a encender. Así que vamos a ver un ejemplo. Veremos el siguiente ejemplo. Aquí en la parte superior tenemos a la señal de reloj, tenemos 1, 2, 3, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambiando durante todo ese tiempo, pero nosotros vamos a concentrarnos en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor. Q en este caso vale 0 a la salida y Q negada vale 1. Cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que tienen S y R. Es en ese instante donde vemos que S vale 0 y R vale 0. Y si recordamos, S0 y R0 no provocan un cambio en las salidas. Por eso Q, vean cómo en ese instante y después se mantiene en 0. Para el caso de Q negada que estaba en 1, esa combinación de 0, 0 en las entradas también va a permitir que se siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado y recordemos que el estado es la combinación de los valores de Q y de Q negada. Como podemos observar en ese trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado cuando se hagan cambios en las entradas. Si es que no se ha todavía presentado un flanco de subida, por eso vemos cómo es de que R ya se mantuvo el nivel de 1, acá las entradas siguen en los mismos valores Q0 y Q negada 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que es esta línea punteada amarilla. Y vemos que S vale 1 y entonces tendría que condicionarse la salida. Cuando tenemos a S en 0 y a R en 1, es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad. S0 y R1 ya está en el flanco de subida, entonces se va a provocar, se va a ocasionar el estado de reset, que implica que Q va a valer 0 y que Q negada va a valer 1. Es la coincidencia que la Q vale 0 y Q negada vale 1, por tanto, entonces si se van a mantener en el mismo valor, Q va a seguir valiendo 0 y Q negada va a seguir valiendo 1 hasta que se ponga el flanco de subida. Luego vemos que también en este trayecto, vean cómo S y R cambiaron, pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de la señal de reloj y aquí es donde tendremos que evaluar. Ahora vemos que S vale 1 en este tercer flanco de subida y R vale 0. Sigamos en la tabla de verdad. S1, R0 en un flanco de subida van a provocar el estado de reset. Y eso da cuenta que de Q tiene que valer 1 y Q negada vale 0. Por eso vean que hasta ese tercer flanco de subida Q pasa de bajo a alto, porque en el estado de ese estado vale Q vale 1 y Q negada vale 1, entonces va a pasar de 0. En ese estado se negará a Q a 0. De nuevo vemos que en ese trayecto de tiempo que tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta para este cuarto impulso. En ese instante, ahora sí, hay que evaluar. S vale 1, R vale 1 y ya sabemos que eso nos va a provocar el estado de reset. En el estado de reset Q debe de valer 0, por eso vean que venía en 1 y pasa a 0. Q negada en el estado de reset debe de valer 1 y como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip-flop más común. Ahora vamos a ver el flip-flop más común, el JK disparado por este flanco.
la tabla de verdad del flip-flop JK, a diferencia del SR, la única diferencia que muestra es en el estado 1-1. Vemos como 0-0 es una permanencia de estado, no hay cambio. 0-1, 1-1-0 y vemos como 1-1 era un estado no válido cuando se daban los flancos de subida en la señal de reloj. Ahora van a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo o en verde, se apaga el rojo, se prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo y de manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Bueno, aquí que tenemos nuevamente un ejemplo del diagrama de tiempos donde ahora analizamos el flip-flop JK y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo es el estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba en color rojo. Tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esa señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Nos podemos dar cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1, K vale 0 y por lo tanto eso provoca el estado de set. Q venía en 0, pero como en ese instante se coloca ese estado, entonces pasa a 1. Vean cómo Q negada venía en 0 y el estado se provoca en 0 en Q negada, por lo tanto se sigue en este valor. Hay cambios en la señal, si hay o no hay, no nos interesa. Nos vamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida que está acá y vean cómo ese flanco de subida, como J pasa a 0 y K pasa a 1. En esa condición de 0 a J y 1 de K vamos a ocasionar el estado de reset. Y recordamos el estado de reset J es 0, en 1 haya un 0 y en Q negada haya un 1. Entonces vemos como Q que venía en 1 estaba en el estado de set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada que venía en 0 por estar ahora en el estado de reset va a pasar a nivel alto. Perfecto. Seguimos en ese instante de tiempo y vean cómo va, qué es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida vean cómo J que tenía en 0 pasa a 1 y K se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad JK, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1, K vale 1, entonces Q que venía en 0 va a bascular, va a cambiar de valor, va a pasar a 1 y Q negada que venía en 1 va a pasar a 0. Perfecto. Cambiaron de valor tanto Q como Q negada. ¿Hasta cuándo van a volver a cambiar de reloj? Recordemos, mientras J y K permanezcan en el estado alto y el flip-flop va a bascular, y eso lo podemos ver en el cuarto impulso. El flanco de subida, vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y ni modo. Que venía 1, vas a tener que bascular y vas a tener que pasar a 0. Y Q negada que tenías en 0, vas a tener que pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando recordemos J y K permanezcan en el estado alto. Para terminar vamos a ver funcionamiento del flip-flop JK. Ahora sí veremos el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada J, tenemos la entrada K, tenemos la salida de Q y la salida de Q negada, que debe ser complementaria. Ahora veremos el coordinador de funciones que está enviando una señal de reloj
a la terminal correspondiente. Entonces si tenemos en J el valor de 1 y en K el valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces debe de estar siendo Q1 y este Q negada debe de ser 0. Y vemos qué sucede. Para una simulación ahora invertimos a J de 0 en 1 y ahora debe encender Q negada y Q1 debe de estar en 0 porque ese es el estado de reset. Continuamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos en K también 0? Tenemos a J en 0, acá en 0. Recordemos que es un estado de no cambio. Cuando le demos play se debe de mantener Q negada en 0, en 1 y Q en 0. Aquí está y finalmente vamos a colocar ese estado de basculación que es lo que hace diferente al flip-flop acá de los demás. Tenemos en J1 y K1, cuando demos play van a estar los dos alternando sus valores de Q negada. En 1 el 0 y el 0 en 1 y el 1 en 1. Vemos cómo está basculando. Con esto terminamos la explicación de los flip-flops.